David Chun entró por las grandes puertas de cristal del Hotel Gran Imperial. Su vieja bolsa negra colgaba pesadamente de su hombro. Dentro de la bolsa llevaba sus libros de música, algunas partituras y una pequeña botella de agua. Estaba cansado, pero sonrió levemente. Era hora de volver a tocar el piano. El vestíbulo del hotel era enorme. Altas columnas blancas se alzaban hasta el techo. Lámparas de cristal colgaban, haciendo que todo brillara. Gente adinerada con ropa cara paseaba por allí. Algunos llevaban bolsas de compras, otros hablaban por teléfono. Empresarios con trajes oscuros pasaban apresuradamente. Todos parecían importantes y ocupados. David no era como ellos. Sus zapatos estaban viejos y gastados. Su chaqueta tenía un pequeño agujero cerca del bolsillo. La había comprado en una tienda de segunda mano hacía 2 años. Pero a David no le importaba. Tenía algo que ellos no tenían. Podía hacer música que conmovía a la gente. Caminó sobre el liso suelo de mármol. Sus pasos producían pequeños sonidos que resonaban en el gran espacio. El piano estaba en el centro del vestíbulo. Era un hermoso piano de cola negro. La madera brillaba tanto que David podía verse reflejado en ella. Este piano valía más dinero del que David había visto en su vida. David se sentó en el banco del piano. Abrió su maletín y sacó sus libros de música. Los colocó sobre el piano. Algunas páginas estaban amarillentas y viejas. Llevaba muchos años usando esos libros. Eran como viejos amigos para él. Miró su reloj. Eran las 6. Hora de empezar a tocar. David llevaba 3 años viniendo a ese hotel. Todos los días, excepto los domingos, tocaba el piano desde las 6 hasta las 9 de la noche. El gerente del hotel le permitía tocar porque a los huéspedes les gustaba la música. David se quedaba con las propinas. No eran muchas. En una buena noche, podía ganar $50. En una mala, tal vez 10. Pero ese dinero era importante para David. Le ayudaba a pagar la comida y el alquiler. Le ayudaba a sobrevivir. David no siempre había necesitado propinas para vivir. Hace 3 años, era profesor de música en la escuela primaria Roosevelt. Le encantaba enseñar a los niños a tocar el piano. Le encantaba ver cómo se les iluminaba la cara al tocar su primera canción. Le encantaba ayudarlos a descubrir la alegría de la música. Pero entonces la escuela se quedó sin dinero. Tuvieron que despedir a algunos profesores. David fue uno de ellos. No estaba casado ni tenía hijos. Así que pensaron que necesitaba el trabajo menos que otros. Quizás tuvieran razón, pero aún así dolió. Después de perder su trabajo, David intentó encontrar empleo. Solicitó puestos en otras escuelas. Intentó conseguir alumnos para clases particulares. Incluso trabajó en una tienda de música durante un tiempo, pero nada funcionó. Las clases particulares eran difíciles de encontrar. La tienda de música cerró. Otras escuelas también estaban recortando programas de música. Los ahorros de David se redujeron cada vez más. Tuvo que mudarse a un apartamento más barato. Tuvo que vender su coche. Comía comida sencilla como arroz con frijoles. Usaba la misma ropa una y otra vez. Pero nunca pensó en vender sus libros de piano ni en abandonar la música. La música era su esencia. Un día, David pasaba frente al Hotel Gran Imperial. Oyó música de piano que venía del interior. Se detuvo y escuchó. La música era buena, pero le faltaba alma. Era perfecta, pero fría. David pensó que podía hacerlo mejor. Se le ocurrió una idea. Tal vez podría preguntar si podía tocar el piano en el vestíbulo del hotel. Quizás la gente le daría propina. Valía la pena intentarlo. David estaba nervioso cuando habló con el gerente del hotel. El gerente era un hombre alto con un traje caro. Se llamaba señor Williams. David esperaba que le dijera que no. Pero el señor Williams escuchó a David tocar durante 5 minutos. Luego sonrió. «Tienes verdadero talento», dijo el señor Williams.
Nuestro pianista actual se va la semana que viene. ¿Te gustaría probar a tocar aquí durante un mes? Veremos qué les parece a los huéspedes. David estaba tan feliz. Casi lloró. Dijo que sí de inmediato. Eso fue hace 3 años. Ahora, David conocía este vestíbulo como la palma de su mano. Sabía que huéspedes preferían la música clásica. Sabía cuáles preferían la música moderna. Sabía cuándo era el mejor momento para tocar fuerte y cuándo suave. La mayoría de los huéspedes no le prestaban mucha atención. Pasaban hablando por teléfono. Se sentaban en los sillones de cuero y celebraban reuniones de negocios. Pedían café y pastel en el restaurante del hotel. Para ellos, David era solo música de fondo. Era parte del mobiliario del hotel, pero a David no le importaba. Estaba agradecido de poder tocar música todos los días. Estaba agradecido de poder compartir su don con la gente, aunque no siempre lo escucharan. Algunas noches, un huésped se detenía a escuchar una canción entera. Otras noches, un niño se paraba junto al piano y observaba cómo sus dedos se movían sobre las teclas. Esos momentos hacían feliz a David. David también amaba el piano en sí. Era un piano de cola Steinway fabricado en Alemania. Las teclas eran suaves bajo sus dedos. El sonido era rico y profundo. Cuando David tocaba notas suaves, eran como susurros. Cuando tocaba notas fuertes, llenaban todo el vestíbulo con el sonido. El piano era afinado mensualmente por un afinador profesional. David, siempre, observaba al afinador trabajar. Aprendió cómo funcionan los pianos. Aprendió sobre las cuerdas y los martillos en su interior. Aprendió a oír cuando algo no sonaba del todo bien. A veces, David llegaba al hotel temprano, antes de que empezara su hora de tocar. Se sentaba en el vestíbulo y simplemente miraba el piano. Pensaba en toda la música que se había tocado en él. Pensaba en toda la música que aún esperaba ser tocada. David tocaba muchos tipos diferentes de música. Tocaba piezas clásicas de Mozart y Beethoven. Tocaba estándares de jazz como The Way You Look Tonight. Tocaba canciones populares que la gente conocía de la radio. Tocaba temas de películas y canciones de Broadway, pero también la música favorita de David. Tocaba las piezas tristes y hermosas. Las que contaban historias de amor y pérdida. Las que hacían que la gente se detuviera a pensar en sus propias vidas. Cuando David tocaba estas canciones, les ponía todo el corazón. Pensaba en sus propias luchas y sueños. Esta noche se sentía diferente. De alguna manera, David no podía explicar por qué. Tal vez fue la forma en que la luz entraba en el vestíbulo. Tal vez fue la atmósfera. Pero algo le decía que esta noche sería especial. David colocó los dedos sobre las teclas. Respiró hondo. Y comenzó a tocar. Las primeras notas del nocturno de Chopin llenaron el vestíbulo. La música era suave y delicada al principio, como un susurro en la oscuridad que David tocaba. Cerró los ojos. Sintió la música fluir a través de él. Se olvidó de la gente ocupada a su alrededor. Se olvidó de sus preocupaciones y problemas. Solo existían la música y el momento. No sabía que pronto todo en su vida cambiaría. No sabía que esta noche alguien muy especial estaría escuchando su música, alguien que reconocería el don que David había estado compartiendo con el mundo durante 3 largos años. David simplemente tocaba, volcando su corazón en cada nota, sin saber que su vida estaba a punto de convertirse en algo hermoso y nuevo. David iba por la mitad de su segunda canción cuando notó al anciano. Era martes por la noche y el vestíbulo estaba más tranquilo de lo habitual. La mayoría de los huéspedes del hotel estaban cenando o en sus habitaciones, pero este hombre acababa de entrar desde la calle. El hombre no vestía como los demás huéspedes. Llevaba un sencillo abrigo marrón que parecía viejo pero bien conservado. Su cabello gris estaba un poco despeinado por el viento.
Llevaba una pequeña bolsa de cuero y caminaba lentamente, como si tuviera los pies cansados. David siguió tocando, pero lo observaba de reojo. La mayoría de la gente que entraba al vestíbulo tenía prisa. Caminaban rápidamente hacia los ascensores o el restaurante, pero este hombre se quedó allí un momento, escuchando la música. Entonces algo sorprendió a David. El hombre no se marchó. En cambio, se acercó al piano. Miró a su alrededor y encontró un gran sillón de cuero justo detrás de donde estaba sentado David. El sillón solía estar vacío. A la mayoría de la gente le gusta sentarse donde pueda ver el piano, no detrás. Pero el anciano se sentó en ese sillón. Se acomodó como si pensara quedarse un buen rato. David ya no podía ver el rostro del hombre, pero sentía su presencia. Era como tener a un amigo cerca. David terminó la canción que estaba tocando. Normalmente, habría unos segundos de silencio, tal vez algunos aplausos de quienes escuchaban. Pero esa noche, oyó algo diferente. Oyó al anciano detrás de él soltar un pequeño suspiro de satisfacción. Era el sonido que alguien hace al escuchar algo hermoso. Esto hizo sonreír a David. Decidió tocar algo especial para su nuevo oyente. Eligió una de sus piezas favoritas, una canción lenta y hermosa de Debussy llamada Claire de Lune. Significa luz de luna en francés. La canción era suave y onírica, como la música de un cuento de hadas. Mientras David tocaba, notó algo asombroso. El anciano detrás de él movía las manos muy levemente. David no podía verlo, pero lo sentía. Era como si el hombre dirigiera la música en su cabeza. Sus manos se movían al ritmo de la canción. David nunca había sentido nada parecido. La mayoría de la gente que escuchaba su música era educada pero distante. Quizás asentían con la cabeza o marcaban el ritmo con los pies, pero este hombre parecía comprender la música profundamente. Parecía sentir cada nota igual que David. El anciano se llamaba André Watts, pero David no lo sabía. Sin embargo, André tenía 78 años y había tocado el piano casi toda su vida. Había tocado en las salas de conciertos más grandes del mundo. Había tocado con orquestas famosas. Había hecho grabaciones que millones de personas adoraban. Pero André estaba cansado. Llevaba meses viajando, dando conciertos en distintas ciudades. Había tocado en Nueva York, Los Ángeles y Chicago. Había tocado en Londres, París y Tokio todas las noches. Tocaba para miles de personas que aplaudían y vitoreaban. El problema era que André había dejado de sentir alegría por su música. Tocar el piano se había convertido en una especie de trabajo para él. Tocaba las mismas canciones de la misma manera todas las noches. La gente esperaba que fuera perfecto, y lo era. Pero la música perfecta sin sentimiento es música vacía. Nere Ekute había venido a esta ciudad para su último concierto de la gira. Mañana por la noche tocaría en la gran sala de conciertos del centro. 2000 personas vendrían a escucharlo. Pagarían mucho dinero por las entradas. Esperarían que fuera brillante, pero esta noche Andrés solo quería descansar. Se había registrado en el Hotel Gran Imperial porque era tranquilo y apacible. Había planeado ir directamente a su habitación y dormir. Pero cuando cruzó el vestíbulo, escuchó la música del piano. La música lo detuvo en seco. No era música perfecta. André podía oír pequeños errores aquí y allá. El ritmo no siempre era exacto. Pero había algo en la música que André no había escuchado en años. Había amor puro. Había alma. Ekute se quedó de pie y escuchó por un momento. Sintió que algo despertaba dentro de su corazón. Era como una flor que había estado dormida todo el invierno abriéndose de repente al sol. Este joven, que tocaba el piano, estaba compartiendo algo real y hermoso con el mundo. Ekute sabía que tenía que sentarse y escuchar más. Encontró el sillón de cuero detrás del piano y se acomodó. Cerró los ojos y dejó que la música lo envolviera. Por primera vez en meses, no pensaba en técnica, ni en interpretación,
ni en lo que dirían los críticos. Simplemente disfrutaba de la música. David tocó canción tras canción. Tocó piezas clásicas y canciones modernas. Tocó jazz y blues. E incluso algo de rock and roll. Pero todo lo que tocaba tenía la misma cualidad. Venía de su corazón. Andre Acute lo escuchaba todo. A veces sonreía. A veces sentía lágrimas en los ojos. Este joven le recordaba a André a sí mismo cuando era joven. En aquel entonces, cada canción era una aventura. Cada actuación era una oportunidad para compartir algo hermoso con el mundo. Mientras David tocaba, otras personas en el vestíbulo comenzaron a notar que algo especial estaba sucediendo. Una mujer que leía un libro en una silla cercana dejó de leer y comenzó a escuchar. Un hombre de negocios que hablaba por teléfono terminó su llamada y se sentó. Incluso los empleados del hotel detrás de la recepción interrumpieron lo que estaban haciendo para escuchar, pero ninguno sabía quién era el anciano en el sillón de cuero. Solo sabían que algo en su presencia hacía que la música fuera más mágica. Era como si fuera un director de orquesta guiando la música con su silenciosa atención. David tocó durante casi una hora seguida. Normalmente también tomaba descansos entre canciones. Descansaba las manos o bebía agua. Pero esa noche no quería parar. Se sentía inspirado como no se había sentido en años. Era como si el anciano detrás de él le transmitiera energía a través de su escucha. Finalmente, David decidió tocar una canción más antes de tomar un descanso. Eligió The Way You Look Tonight, un hermoso y antiguo estándar de jazz. Era una canción sobre el amor y sobre ver la belleza en otra persona. David la tocó lenta y suavemente como una nana. Mientras tocaba, André sintió que su corazón se llenaba de emoción. Esto era lo que la música debía ser. No una actuación, sino una conversación entre almas. No un espectáculo, sino un regalo. Andrea lo había olvidado, pero este joven se lo recordaba al terminar la canción. André abrió los ojos. Miró a su alrededor en el vestíbulo y vio que varias personas habían dejado de hacer lo que estaban haciendo para escuchar. Todos miraban el piano con asombro en sus rostros. André sonrió para sí mismo. No se había sentido tan tranquilo en años. No se había sentido tan conectado con la música en años. Este joven le había dado algo precioso sin siquiera saberlo. David se giró un poco, intentando ver al anciano que había estado escuchando con tanta atención. Pero el hombre estaba sentado en silencio con los ojos cerrados, con una expresión de completa paz. David no quiso molestarlo. Así que volvió al piano. David decidió tomarse un breve descanso. Se levantó y caminó hacia la mesita donde guardaba su botella de agua. Mientras bebía, miró a su alrededor en el vestíbulo. Había más gente sentada y escuchando de lo habitual. El ambiente era diferente. Se sentía cálido, y tranquilo y lleno de música. David no sabía que el anciano detrás de él era uno de los pianistas más famosos del mundo. No sabía que André Watts había tocado para presidentes y reyes. No sabía que André había ganado los premios musicales más importantes y que los críticos musicales lo habían llamado genio. Lo único que sabía David era que alguien estaba escuchando atentamente su música. Alguien entendía lo que intentaba transmitir, y eso lo cambiaba todo. David volvió a sentarse al piano. Le quedaban 2 horas más para tocar antes de que terminara la velada. Miró sus partituras y eligió su siguiente canción. Detrás de él, Andrés se acomodó en su silla, listo para escuchar más música hermosa. Ninguno de los dos sabía que aquello era el comienzo de algo. Eso cambiaría sus vidas para siempre. Sara Martínez trabajaba en la recepción cuando notó algo inusual en el vestíbulo. Llevaba 5 años trabajando en el Hotel Gran Imperial y conocía bien el ritmo del lugar. Los martes por la noche solían ser tranquilos. Algunos huéspedes se sentaban en las sillas del vestíbulo, leyendo o usando sus teléfonos.
David tocaba el piano de fondo. Todo era muy normal y apacible, pero esa noche se sentía diferente. Sara levantó la vista del ordenador y vio que había más gente de lo habitual sentada en el vestíbulo. Y no estaban simplemente sentados. Todos estaban de frente al piano, escuchando la música. Fue entonces cuando Sara se fijó en el anciano del abrigo marrón. Estaba sentado en el sillón de cuero detrás del piano, el que casi nadie usaba. Había algo en el que hizo que Sara lo mirara 2 veces. No vestía como los huéspedes adinerados habituales, pero tenía cierta dignidad. Permanecía muy quieto, con los ojos cerrados, completamente absorto en la música. Sara tenía buena memoria para los rostros. Parte de su trabajo era recordar a los huéspedes y hacerlos sentir bienvenidos. Pero no lograba reconocer a ese hombre. Le resultaba familiar, pero no podía recordar dónde lo había visto antes. María, susurró Sara a su compañera que estaba a su lado. ¿Reconoces a ese hombre detrás del piano? María lo miró y lo observó un instante. Negó con la cabeza. No, pero tiene algo especial. Parece importante, ¿verdad? Sara asintió. Tenía la misma sensación. El hombre tenía un aura que sugería que era alguien especial. ¿Pero quién? Mientras tanto, David tocaba una de sus piezas favoritas, el Nocturno de Chopin, en bemol mayor. Era una pieza exigente, llena de delicados pasajes y profunda carga emocional. Mientras tocaba, podía sentir la presencia del anciano detrás de él. Era como si un maestro de la música escuchara cada nota. David se dio cuenta de que tocaba mejor que en meses. Sus dedos se movían sobre las teclas con una confianza inusual. La música fluía de él como agua de un manantial. No solo tocaba las notas, contaba una historia con él. Pistola musical en el rincón del vestíbulo. Robert Kim intentaba terminar un trabajo en su portátil. Era consultor de negocios y estaba en la ciudad por reuniones. Había elegido trabajar en el vestíbulo porque su habitación de hotel le parecía demasiado pequeña y sofocante. Normalmente, apenas se fijaba en la música del piano. Era solo un agradable ruido de fondo. Pero esa noche, la música no dejaba de distraerlo de su trabajo. Había algo mágico en ella. Robert se encontró cerrando el portátil y simplemente escuchando. Normalmente no era un amante de la música, pero esto era diferente. Esa música le hablaba de una forma que no comprendía. Robert miró a su alrededor y lo vio. No era el único que había dejado de hacer lo que estaba haciendo. Una mujer con un libro en el regazo miraba el piano con expresión soñadora. Una pareja mayor, que había estado conversando tranquilamente, ahora se cogía de la mano y escuchaba en silencio. Fue entonces cuando Robert se fijó en el anciano detrás del piano. Había algo en el que le intrigó. El hombre vestía con sencillez, pero se comportaba como alguien importante. Escuchaba la música con total concentración, como si fuera lo más importante del mundo. Robert sacó su teléfono, en silencio, tomó una foto de la escena. No sabía por qué, pero sentía que estaba presenciando algo especial. Quería recordar ese momento. En la recepción, Sara seguía intentando averiguar quién era el anciano. Decidió buscarlo en el sistema informático del hotel. Quizás era un huésped registrado. Introdujo la descripción: hombre mayor, pelo gris, abrigo marrón, pero no apareció nada. No había ningún huésped registrado que coincidiera con esa descripción. Esto aumentó aún más la curiosidad de Sara. Si no era un huésped, ¿quién era? ¿Y por qué le resultaba tan familiar? A María se le ocurrió una idea. Quizás sea famoso, le susurró a Sara. Tiene ese aspecto, ¿sabes?, de alguien acostumbrado a que lo reconozcan. Sara asintió. Tenía sentido. ¿Pero famosos por qué? Decidió buscar en su teléfono. Buscó músicos ancianos famosos y empezó a ver fotos. Al mismo tiempo, David comenzaba su segunda hora de música. Llevaba 3 años tocando en hoteles y restaurantes,
pero nunca había sentido un público así. Normalmente, la gente apenas le prestaba atención. Pero esa noche, parecía que todo el vestíbulo lo escuchaba. David eligió tocar la sonata Claro de Luna de Beethoven. Era una pieza que siempre lo conmovía profundamente. Mientras tocaba las primeras notas, lentas e inquietantes, sintió que el anciano detrás de él se inclinaba ligeramente hacia adelante. Era como si el hombre reconociera algo especial en esa pieza. La música llenó el vestíbulo como una suave ola. Las conversaciones cesaron. Incluso el personal del hotel detrás de la recepción se quedó quieto y escuchó. La melodía era tan hermosa y triste que hacía que la gente reflexionara sobre sus propias vidas y sueños. Dot, la señora Chan, una anciana que se hospedaba en el hotel para visitar a su nieto, sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. La música le recordaba a su difunto esposo, quien también amaba la música clásica. Se había sentido sola desde su fallecimiento. Pero esa noche, la música la hizo sentir conectada con algo hermoso nuevamente. James Wilson, un joven empresario siempre estresado por el trabajo, se relajó por primera vez en semanas. La música pareció disipar sus preocupaciones y ansiedad. Se recostó en su silla y dejó que la melodía apacible calmara su mente. Sara finalmente encontró lo que buscaba. En su teléfono, estaba desplazándose por fotos de músicos clásicos famosos cuando vio una foto que la dejó sin aliento. Era una foto de André Watts, el pianista de fama mundial. Se veía más joven en la foto, pero, sin duda era él. Dot. Sara miró al anciano detrás del piano y luego volvió a mirar la foto en su teléfono. El parecido era inconfundible. Los mismos ojos inteligentes, el mismo rostro amable, la misma forma de inclinar la cabeza al escuchar música. Dios mío, susurró Sara. A María. Creo que es André Watts. ¿Quién? Preguntó María. André Watts. Es uno de los pianistas más famosos del mundo. Ha tocado para presidentes y reyes. Ha ganado todos los premios musicales importantes que puedas imaginar. Los ojos de María se abrieron de par en par. ¿Estás segura? Sara volvió a mirar la foto y luego al hombre en el vestíbulo. Estoy bastante segura. Pero, ¿qué hace aquí? Sara recordó que mañana por la noche había un gran concierto de música clásica programado en la sala de conciertos del centro. Lo buscó en su teléfono. Efectivamente, André Watts tenía programada una actuación. Debía de estar alojado en la ciudad para el concierto. Pero eso planteaba otra pregunta. Si André Watts era uno de los músicos más famosos del mundo, ¿por qué estaba sentado en el vestíbulo escuchando a su pianista? ¿Y por qué iba vestido tan sencillo? Sara habría esperado que alguien tan famoso viajara con asistentes y guardaespaldas. Sara decidió observar con más atención. Notó que André estaba completamente absorto en la música. Sus manos se movían levemente, como si dirigiera la orquesta al ritmo de la melodía. A veces asentía con la cabeza en señal de aprobación. A veces sonreía. Parecía disfrutar de la música más que nadie en el vestíbulo. David estaba tocando Clare Delon de Debbie. Era una pieza onírica y fluida que evocaba imágenes de luz de luna y agua. Mientras tocaba, David se sentía como en trance. La música parecía sonar sola, fluyendo a través de él como un río. Nandre Aute quedó profundamente conmovido por la interpretación de David. Había escuchado Clare Delon interpretada por cientos de músicos a lo largo de los años. Él mismo la había tocado miles de veces. Pero la versión de David era especial. No era técnicamente perfecta, pero estaba llena de emoción y belleza genuinas. N se encontró pensando en su propia carrera. Había empezado a tocar el piano desde muy pequeño, igual que David. En aquel entonces, cada pieza musical era una aventura. Cada actuación, una oportunidad para compartir algo hermoso con el mundo. ¿Cuándo había perdido esa sensación? ¿Cuándo se había convertido la música en un simple trabajo?
Escuchar a David tocar le recordó a André por qué se había enamorado de la música. No se trataba de fama, ni de dinero, ni de críticas. Se trataba de conmover a la gente. Se trataba de compartir belleza, emoción y verdad. Mientras David tocaba, más gente empezó a notar la reunión en el vestíbulo. Los huéspedes del hotel que pasaban se detenían a escuchar un momento. Algunos se sentaban y se quedaban a escuchar varias canciones. Empezó a correr la voz por el hotel de que algo especial estaba sucediendo, pero nadie quería perturbar la atmósfera mágica. La gente cuchicheaba y señalaba discretamente el piano. Todos sentían que estaban presenciando algo excepcional y hermoso. Sara lo observaba todo desde detrás de la recepción. Llevaba muchos años trabajando en hoteles, pero nunca había visto nada igual. Todo el vestíbulo se había transformado en una sala de conciertos. Y en el centro de todo estaba David, tocando con toda su alma, sin saber que uno de los mejores músicos del mundo estaba sentado justo detrás de él. Sara volvió a mirar a André Watts. Se veía tan tranquilo y feliz. Había leído que llevaba meses de gira, tocando en grandes salas de conciertos por todo el mundo. Quizás estaba cansado de las actuaciones formales y de las grandes audiencias. Quizás solo quería sentarse en silencio y escuchar música por el puro placer de hacerlo. Cuando David terminó de tocar Claire de Lune, el vestíbulo quedó en un silencio sepulcral. La gente se miraba con asombro en los ojos. Todos habían sentido algo especial, pero no estaban seguros de qué era. Solo sabían que aquello era más que música de fondo en el vestíbulo de un hotel. André Watts estaba sentado con los ojos cerrados, sintiéndose tranquilo. Se sentía más conectado con la música que en años. Sara ya no podía guardar el secreto. Estaba casi segura de que el anciano tras el piano era André Watts, el famoso pianista. Había comparado su rostro con fotos en su teléfono varias veces y estaba segura de que era él. Tengo que decírselo a alguien, le susurró Sara a María. Creo que deberíamos llamar al señor Williams. El señor Williams era el gerente del hotel. Estaba en su oficina trabajando en el papeleo del día siguiente. Cuando Sara lo llamó, apenas pudo contener su emoción. Señor Williams, creo que André Watts está en el vestíbulo, dijo en voz baja. ¿Quién?, preguntó el señor Williams, sin entender por qué Sara sonaba tan emocionada. André Watts es un pianista de fama mundial. Está sentado justo detrás de David, escuchándolo tocar. El señor Williams dejó la pluma. Sabía lo suficiente de música como para reconocer ese nombre. André Watts era, en efecto, muy famoso. Si realmente estaba en el vestíbulo, esto era algo importante. ¿Estás segura de que es él?, preguntó el señor Williams. Estoy casi segura. Busqué sus fotos en internet. Definitivamente es él. El señor Williams se levantó de su escritorio. Voy enseguida. No hagas nada que lo moleste. Observemos qué sucede. Cuando el señor Williams llegó al vestíbulo, comprendió a qué se refería Sara. Definitivamente estaba ocurriendo algo especial. Había más gente sentada escuchando que la que jamás había visto. El ambiente era diferente, casi mágico. El señor Williams miró al anciano detrás del piano. Estudió su rostro con atención. El señor Williams llevaba 20 años en el sector hotelero y había aprendido a reconocer a las personas importantes. Este hombre sin duda tenía el aspecto de alguien famoso. Puede que tengas razón, le susurró el señor Williams a Sara. Pero debemos tener cuidado. Si realmente es André Watts, probablemente quiera escuchar música tranquilamente sin que lo molesten. Mientras tanto, David tocaba The Way You Look Tonight, un hermoso estándar de jazz. No tenía ni idea de que la gente cuchicheaba sobre él. Hombre que estaba detrás de él. Estaba completamente concentrado en la música, absorto en la melodía. Mientras David tocaba, André sintió una profunda sensación de paz. La música de este joven era como una bomba sanadora para su alma cansada.
André llevaba tanto tiempo tocando que había olvidado lo que era simplemente disfrutar de la música sin presión ni expectativas. Robert Kim, el hombre de negocios con el portátil, había estado observando todo con creciente curiosidad. Había visto a Sarah y al señor Williams susurrando y señalando el piano. Había visto a otras personas tomando fotos discretamente con sus teléfonos. Algo importante estaba sucediendo, y Robert quería saber qué era. Robert se acercó a la recepción durante un momento de tranquilidad. Disculpe, le dijo a Sarah. No pude evitar notar que todos parecen muy interesados en el hombre que está al piano. ¿Es alguien famoso? Sarah miró al señor Williams, quien asintió levemente. Creemos que podría ser André Watts, dijo Sarah en voz baja. Es un pianista clásico muy famoso. Los ojos de Robert se abrieron de par en par. Había oído hablar de André Watts. Su madre era una amante de la música clásica y tenía varias grabaciones de André. Robert recordaba haberlas escuchado. De niño. ¿Estás segura?, preguntó Robert. Bastante segura, dijo Sarah. Tiene un concierto mañana por la noche en la sala de conciertos del centro. Tiene sentido que esté en la ciudad. Robert volvió a mirar la zona del piano con una nueva comprensión. No es de extrañar que el ambiente fuera tan especial. Uno de los mejores músicos del mundo estaba sentado allí, escuchando al pianista del hotel. Era como si un maestro del arte visitara la clase de un estudiante. La noticia continuó extendiéndose discretamente por el vestíbulo. Una huésped del hotel oyó a Sarah hablar con Robert y se lo contó a su amiga. Un camarero del restaurante reconoció el nombre de André Watts y se lo dijo a otro empleado. En una hora, la mitad del personal del hotel sabía lo que estaba pasando, pero todos se comportaban con mucho respeto. Nadie quería interrumpir el momento mágico que se estaba desarrollando. Todos podían ver que André disfrutaba profundamente de la música y no querían arruinarlo armando un escándalo. David tocó canción tras canción, ajeno a la creciente emoción a su alrededor. Estaba viviendo una de las mejores experiencias musicales de su vida. El anciano que estaba detrás de él era tan buen oyente que David se sintió inspirado a tocar mejor que nunca antes de que la noche continuara. Más huéspedes del hotel comenzaron a reunirse en el vestíbulo. Algunos habían oído de amigos o del personal del hotel que algo especial estaba sucediendo. Otros simplemente se sintieron atraídos por la hermosa música y el ambiente. Ambiente inusual. Dot, la señora Chun, la anciana que se había emocionado hasta las lágrimas con la música, estaba sentada en su sillón favorito. Cuando su nieto la llamó por teléfono. «Abuela, ¿qué tal tu día?», preguntó. «Ay, Dios mío», dijo la señora Chun en voz baja. «Creo que estoy presenciando algo muy especial. Hay un joven tocando el piano en el vestíbulo del hotel y su música. Es lo más hermoso que he escuchado en años». Su nieto podía oírlo. La emoción en su voz. «Suena maravilloso, abuela. Pero eso no es todo», continuó la señora Chun. «Creo que hay un músico famoso sentado al piano, escuchándolo tocar. Todos están cuchicheando sobre ello». La señora Chun tenía razón. Los cuchicheos se hacían cada vez más fuertes. La gente empezaba a sacar sus teléfonos para tomar fotos. El secreto se estaba volviendo más difícil de guardar. André notó el cambio en el ambiente. Abrió los ojos y miró a su alrededor en el vestíbulo. Había más gente que antes, y todos lo miraban. Algunos intentaban tomar fotos discretamente. André se dio cuenta de que alguien lo había reconocido. Sintió un momento de tristeza. Había estado disfrutando del anonimato, de la oportunidad de ser simplemente un amante de la música en lugar de un artista famoso. Pero comprendió que este momento mágico probablemente estaba llegando a su fin. David acababa de terminar una hermosa versión de Hojas de Otoño, cuando notó que algo había cambiado. El vestíbulo estaba más lleno de lo habitual, y la gente se comportaba de manera diferente.
Susurraban más y miraban la zona del piano con un interés inusual. David se giró para ver al anciano que había estado escuchando con tanta atención. Por primera vez esa noche, sus miradas se cruzaron. André lo miraba fijamente, y David vio algo en esos ojos que lo dejó sin aliento. Eran los ojos de alguien que realmente entendía de música. André le sonrió a David con una sonrisa cálida y agradecida. David le devolvió la sonrisa, sintiendo una conexión con ese misterioso oyente que había hecho que su velada fuera tan especial. Fue entonces cuando David se dio cuenta de que todos en el vestíbulo los miraban. Algunos tenían sus teléfonos en la mano tomando fotos. Otros cuchicheaban emocionados entre sí. David se sintió confundido y un poco nervioso. ¿Qué está pasando?, se preguntó. Dot. El señor Williams decidió que era hora de abordar la situación. Con cuidado, se acercó a donde estaba sentado André. Disculpe, señor, dijo el señor Williams cortésmente. No quiero molestarlo, pero creo que usted podría ser André Watts. André alzó la vista hacia el señor Williams y suspiró suavemente. Lo habían reconocido. Ya no tenía sentido negarlo. Sí, soy yo, dijo André con sencillez. Sus palabras parecieron resonar en el vestíbulo. Quienes habían estado susurrando guardaron silencio de repente. Aquellos que habían tenido dudas ahora lo sabían con certeza. André Watts, uno de los mejores pianistas del mundo, había estado sentado en el vestíbulo del hotel durante las últimas 2 horas. David oyó el nombre y sintió que el corazón le daba un vuelco. André Watts. Incluso David, que llevaba unos años alejado del mundo de la música clásica, conocía ese nombre. André Watts era una leyenda. Era uno de los pianistas más respetados y consumados del mundo. David se giró por completo para mirar a André. No podía creer lo que oía. Aquel amable anciano que había estado escuchando su música con tanta atención era, en realidad, uno de sus héroes musicales. ¿Es usted André Watts?, preguntó David en un susurro. André asintió, con la mirada aún amable y cálida. Yo soy. ¿Y tú, joven? Eres un músico extraordinario. David se sintió mareado. No podía asimilar lo que estaba sucediendo. André Watts lo había estado escuchando tocar durante 2 horas. André Watts había estado disfrutando de su música. André Watts lo estaba llamando. Un músico extraordinario los rodeaba. El vestíbulo vibraba de emoción. La gente tomaba más fotos ahora, aunque seguían siendo respetuosos. El personal del hotel sonreía y hablaba con entusiasmo entre ellos. Todos podían sentir que estaban presenciando algo extraordinario. No puedo creerlo, dijo David, sin dejar de mirar a André. Eres André Watts. Lo soy, dijo André. Y quiero que sepas que no he disfrutado tanto escuchando música en años. Tienes un don, joven. ¿Un don de verdad? David sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Era como un sueño hecho realidad. Uno de los mejores músicos del mundo estaba elogiando su forma de tocar. Era casi demasiado bueno para ser verdad. Llevo 3 años tocando en vestíbulos de hoteles, dijo David. La mayoría de la gente ni siquiera se da cuenta de la música. Bueno, yo sí, dijo André con una sonrisa. Y no soy el único. Señaló el vestíbulo a todas las personas que se habían reunido para escuchar. David miró a su alrededor y vio que André tenía razón. El vestíbulo estaba lleno de gente que lo miraba con admiración y respeto. Habían estado escuchando su música, escuchándola de verdad por primera vez en años. No sé qué decir, dijo David, con la voz temblorosa por la emoción. André se levantó lentamente de su silla. Era alto y digno, incluso con su sencillo abrigo marrón. Al ponerse de pie, todo el vestíbulo pareció contener la respiración. Todos estaban pendientes de lo que sucedería a continuación. ¿Te importaría si te pregunto algo?, le dijo André a David. Por supuesto, respondió David, todavía sin poder creer que fuera real. ¿Cuánto tiempo llevas tocando el piano?
Desde que tenía 6 años, respondió David. Estudié música en la universidad y fui maestro de primaria durante 5 años. David no pudo dormir esa noche. Él seguía pensando en todo lo que había pasado. André Watts había escuchado su música durante 2 horas. André Watts lo había llamado un músico extraordinario. André Watts lo había invitado a tocar en una importante sala de conciertos. Todo parecía un sueño, pero David sabía que era real. Tenía el número de teléfono del asistente de André escrito en un papel junto a su cama. Mañana por la tarde ensayaría con uno de los mejores pianistas del mundo. David se levantó temprano y practicó durante horas. Quería asegurarse de estar listo. Eligió 3 canciones que se sabía de memoria. La sonata Claro de Luna de Beethoven, The Way You Look Tonight y Claire de Lune de Disc. Estas eran las canciones que más habían conmovido a André la noche anterior al ensayo en la sala de conciertos del centro. David nunca había estado dentro de un edificio tan grandioso. El techo era alto y estaba cubierto de hermosas pinturas. Butacas de terciopelo rojo llenaban el enorme espacio. El escenario era inmenso, con un magnífico piano de cola en el centro. NDR Cute ya estaba allí. Cuando llegó David, vestía un traje negro y tenía toda la pinta del músico de fama mundial que era. Pero, cuando vio a David, su rostro se iluminó con la misma cálida sonrisa de la noche anterior. David, lo llamó André. Me alegra mucho que hayas venido. Gracias por invitarme. Yo, dijo David, aún nervioso y emocionado. Empecemos con algunas escalas para calentar, sugirió André. Luego, podemos trabajar en las piezas que tocarás esta noche. Pasaron 2 horas ensayando juntos. André le dio a David consejos útiles sobre presencia escénica y cómo conectar con un público numeroso. Pero sobre todo, lo animó a tocar con el corazón, igual que lo había hecho en el vestíbulo del hotel. Recuerda, dijo André, esta gente viene a escuchar música hermosa. Quieren emocionarse e inspirarse. Tú ya sabes cómo hacerlo. Lo vi anoche. Al terminar el ensayo de la tarde, David se sentía más seguro. Todavía estaba nervioso por actuar ante 2000 personas, pero la fe que André tenía en él le dio fuerzas. Tengo algo para ti, dijo André al terminar el ensayo. Le entregó a David una cajita. Dentro había un precioso par de gemelos. Eran de plata y tenían forma de notas musicales. Estos pertenecieron a mi profesor de cuando era joven, dijo André. Me los dio antes de mi primer gran concierto. Ahora quiero que los tengas. David sintió lágrimas en los ojos. No puedo aceptarlos. Son demasiado valiosos. Por favor, dijo André. Me haría feliz saber que alguien que toca con tanta pasión los lleva puestos. Esa noche, David se puso su mejor traje y los gemelos especiales. Se miró en el espejo y apenas reconoció al hombre que le devolvía la mirada. Parecía un verdadero músico, alguien que pertenecía a un escenario. Cuando David llegó a la sala de conciertos, vio a cientos de personas subiendo las escaleras. Todos iban vestidos con sus mejores galas, emocionados por escuchar a André Watts. David sintió un momento de pánico. ¿Y si se equivocaba? ¿Y si los decepcionaba? Pero entonces recordó las palabras de André: toca con el corazón. De ahí surge la verdadera música. En el backstage, André se mostraba tranquilo y alentador. ¿Cómo te sientes?, le preguntó a David. Nervioso, admitió David, pero también emocionado. Perfecto, dijo André. Un poco de nerviosismo te hará tocar aún mejor. Significa que te importa hacerlo bien. El concierto comenzó con André interpretando varias piezas clásicas. David observaba desde el lateral del escenario, asombrado por la habilidad y el arte de André. El público guardaba un silencio absoluto, pendiente de cada nota. Tras finalizar su primera parte, André se dirigió al micrófono en el centro del escenario. Damas y caballeros, dijo André, con su voz resonando con claridad en la gran sala.
Anoche tuve una experiencia extraordinaria. Me alojaba en un hotel, aquí en su ciudad, y escuché algo que me recordó por qué me enamoré de la música en primer lugar. El público. Escuchaba atentamente, curioso por lo que André iba a decir. Escuché a un joven tocando el piano en el vestíbulo del hotel, continuó André. Su música era tan hermosa, tan llena de sentimiento y alma, que me senté a escuchar durante horas. Este joven tiene un don que creo que el mundo necesita escuchar. El corazón de David latía con fuerza mientras esperaba entre bastidores. Me gustaría invitarlo a que me acompañe en el escenario esta noche, dijo André. Reciban con un fuerte aplauso a David Chun. El público aplaudió cuando David salió al escenario. Las luces brillantes eran casi cegadoras y el mar de rostros parecía extenderse hasta el infinito. Pero David se concentró en el piano en el centro del escenario. De la misma manera que se había concentrado en el piano del vestíbulo del hotel. David va a tocar la sonata Claro de Luna de Beethoven, anunció André. Esta es una de las piezas más hermosas jamás escritas y creo que David la tocará de una manera que les llegará al corazón. André se hizo a un lado y David tomó su lugar al piano. Por un momento se quedó allí sentado en silencio, sintiendo el peso de 2000 personas observándolo. Luego colocó sus dedos. Se sentó al piano y comenzó a tocar. Las primeras notas de la sonata Claro de Luna llenaron la sala de conciertos. David tocó el comienzo despacio y con suavidad, tal como lo había hecho en el vestíbulo del hotel. Cerró los ojos y dejó que la música lo inundara. Mientras tocaba, sucedió algo mágico. David se olvidó del público, se olvidó de sus nervios, se olvidó de todo excepto de la música. Había regresado a ese lugar de paz donde solo la música importaba. El público guardó completo silencio. Podían oír algo especial en la interpretación de David. La misma cualidad que había conmovido a André la noche anterior. No se trataba simplemente de una interpretación técnicamente perfecta. Era música que brotaba del alma. Cuando David terminó la pieza, la sala de conciertos estalló en aplausos. La gente se puso de pie y vitoreó. Algunos se secaban las lágrimas de los ojos. David abrió los ojos y miró al público, asombrado por su respuesta. Aide Ekyut se acercó y le puso la mano en el hombro a David. Hermoso, dijo al micrófono. Absolutamente hermoso. David tocó 2 piezas más. La forma en que te ves esta noche y Claire Delon. Cada vez, el público quedaba completamente cautivado. Podían sentir la emoción y la pasión en su interpretación. Después de que David terminara su tercera pieza, André se unió a él al piano. Tocaron un dúo, sus 4 manos creando una música que era mayor que la suma de sus partes. El público observaba maravillado cómo el joven pianista del hotel y el maestro de fama mundial creaban música hermosa juntos. Cuando terminó el concierto, el público les brindó una ovación de pie que duró varios minutos. David nunca había experimentado nada igual. Se sentía abrumado de gratitud y alegría. Tras bambalinas, después del concierto, la gente se acercó a felicitar a David. Músicos, críticos musicales y amantes de la música querían conocer al joven que había tocado tan maravillosamente. Pero la persona más importante era André. Encontró a David entre la multitud y lo apartó. Estuviste magnífico, dijo André. Tocaste incluso mejor que en el vestíbulo del hotel, y no creía que eso fuera posible. No tengo palabras para agradecerte. David dijo, esta ha sido la noche más increíble de mi vida. Esto es solo el comienzo. André dijo, he estado hablando con algunas personas esta noche. Hay oportunidades para ti, David. Oportunidades de verdad. En los días siguientes, la vida de David cambió por completo. El concierto se había grabado y publicado en Internet. Los vídeos de su actuación se hicieron virales. Amantes de la música de todo el mundo compartían su historia y elogiaban su interpretación.
David recibió ofertas de escuelas de música, discográficas y salas de conciertos. Pero la oferta más importante vino de la Academia de Música Juvenil de la ciudad. Querían que David fuera su nuevo profesor de piano y coordinador de programas de extensión comunitaria. Necesitamos a alguien que entienda que la música es más que habilidad técnica, le dijo el director a David. Necesitamos a alguien que pueda enseñar a los jóvenes a tocar con el corazón. David aceptó el puesto de inmediato. Era todo lo que siempre había deseado. Una oportunidad para enseñar música a los niños, ayudarlos a descubrir la alegría de la expresión musical y ganarse la vida haciendo lo que amaba. En su primer día en la academia, David entró en un aula llena de rostros jóvenes. Algunos niños parecían emocionados, otros nerviosos, igual que David. Se había sentido antes de su gran concierto. Buenos días a todos, dijo David con una sonrisa. Mi nombre es el señor Chun y voy a ser su profesor de piano. Pero antes de empezar a aprender sobre música, quiero contarles una historia. David les contó a los niños sobre su época tocando en el vestíbulo del hotel, sobre la noche en que André Watts escuchó su música y sobre el concierto que le cambió la vida. Lo más importante que aprendí, dijo David, es que la música no se trata de ser perfecto. Se trata de compartir algo hermoso con el mundo. Se trata de tocar los corazones de las personas. Una niña levantó la mano. Señor Chun, ¿y si no somos lo suficientemente buenos para tocar los corazones de las personas? David sonrió, recordando sus propias dudas y miedos. Todos son lo suficientemente buenos, dijo. Solo tienen que tocar con el corazón y dejar que la música hable por sí misma. Con el paso de las semanas, David descubrió que enseñar en la academia era aún más gratificante de lo que había imaginado. Trabajó con niños de todos los orígenes, ayudándolos a descubrir sus dones musicales. Inició un programa que llevaba la música a residencias de ancianos y hospitales, compartiendo el poder curativo de la música con quienes más lo necesitaban. Un programa se mantuvo en contacto con David, lo llamaba con frecuencia para saber cómo estaba. Se hicieron buenos amigos, unidos por su amor compartido por la música y su creencia en su poder para transformar vidas. ¿Sabes?, dijo André durante una de sus llamadas, esa noche en el vestíbulo del hotel también cambió mi vida. Me recordaste algo que había olvidado. Me recordaste que la música se trata de conexión, de compartir la belleza con los demás.